con la nueva ley se supone, y así está delineado, que van a equipar a todos los colegios y a las escuelas a nivel nacional. Se ha hecho también un convenio con la CNT. Ahora, por ejemplo, el Internet está siendo masificado en las escuelas y en los colegios rurales, hasta en los lugares más recónditos. ¿Está haciendo o se va a hacer? Ahora ya está en proceso. Ya con la aprobación de la ley, supongo yo, que irá con lo más... urbano marginal, incluye lo rural. Sí. Hay comunidades y caseríos, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, que están alejados de la urbe y que cuentan con Internet. ¿Sí? Entonces, pienso además que no solamente es el Estado el que tiene que proporcionar la máquina y el conocimiento, sino que también ya es un deber propio del profesor, del maestro, de buscar el conocimiento, perfeccionarse, ¿no es cierto? Eso en toda profesión, además. Exacto. Ahora, eso se requiere, volvemos al tema, se requiere compromiso, se requiere recursos, se requiere presupuesto, etcétera, etcétera. Sí, dentro de lo que es presupuesto, señora ministra, se supone que año a año debíamos irnos acercando a ese famoso 6% en relación al Producto Interno Bruto. ¿Cómo estamos? Y nos estamos acercando, es decir, cada año ha habido la voluntad política de hacerlo. Cada año la educación ha ido incrementando justamente presupuestariamente distintos rubros. Hoy el Ministerio de Educación, Carlos, tiene alrededor de 29 proyectos de inversión versus lo que tenía en el 2005. 0 proyectos de inversión. Es decir, tenemos muchos proyectos. Uno de los proyectos de inversión es justamente el CITEC. Decirle sí a la tecnología, este sistema integral de tecnologías para la educación, pero la C tiene que ver con la comunidad, algo que tú tocabas hace un momento, es decir, una escuela no cerrada, una escuela abierta hacia la comunidad, para que los padres puedan acudir a esa escuela en las tardes, en las noches, cuando ya no esté siendo utilizada por estudiantes, para convertirse ellos mismos en estudiantes y acceder a la tecnología. Que el centro de actividad en la comunidad sea la escuela, exactamente, sea el colegio, que alrededor de eso gire la comunidad. Que la escuela sea un corazón alrededor del cual gire la comunidad y que le permita este acceso a la tecnología. Carlos, todos pagamos impuestos, o la mayoría de nosotros pagamos impuestos, para no ser tampoco una generalización esa hemorragia, generosidad tampoco, porque es la mayoría. Así es, pero que sepan hoy en día nuestros conciudadanos que ese dinero en este momento utilizado en educación permite el desarrollo de este tema de tecnologías. Entonces, esta inversión importante que hace el Estado en nuestros centros educativos abre las puertas ¿para qué? Para las personas que tienen rezago escolar, ¿verdad? Tanto de la educación básica como del bachillerato, para las personas que se quieren comunicar con sus seres queridos que no están en el Ecuador en este momento. Es decir, un buen uso de las tecnologías y de la inversión que hacemos en las escuelas abiertas a la comunidad, no solamente en temas de tecnología, sino también en temas de deportes y en utilización de espacios. Vamos donde Javier Tomalá, vamos a la parte rural de la educación. Se habla de un bachillerato común, pero ahí tengo mis dudas y tengo mis inquietudes, y yo no soy experto en el tema, por eso lo planteo. Hay realidades distintas, lo rural es distinto a lo urbano. ¿El bachillerato común funcionaría ahí? Bueno, pero estamos hablando también de la otra alternativa, que es el bachillerato productivo. Es decir, preparar al elemento. Si yo tengo, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Elena, cualquier cantidad de hijos comuneros que han crecido junto al mar, que quiere decir la pesca, o junto a la agricultura, desarrollamos entonces el bachillerato productivo para que este joven pueda inmediatamente integrarse al hecho productivo del país y no solamente estar esperando potencializar las fortalezas de acuerdo a sus localidades. Exactamente. Eso se plantea en la ley, eso se plantea en la malla curricular. Ya, la malla curricular tiene que plantear el reglamento. La ley lo que fija son los parámetros generales. Claro, pero esa es la parte de la estrategia. Así Ahora, es. Vamos a algo que se discute y a lo mejor poco se entiende: la interculturalidad de la educación. El Ecuador es un país diverso por las distintas culturas, es pluriétnico, pero a veces no hemos entendido en el Ecuador que justo en esa mezcla cultural, en esa diversidad está nuestra riqueza. Pero hemos sido un país dividido, hemos sido un país fragmentado. ¿Cómo a raíz de esa interculturalidad en la educación podemos fortalecernos y potencializarnos? Rosario Vulcapi. La ley ya en sí tiene la inclusión de la educación intercultural y bilingüe. Es Ley Orgánica de Educación Intercultural y Plurinacional. Sí, la ley lo contempla, pero no me quiero centrar en la letra, quiero en la práctica. Con esta nueva ley se fortalece la educación intercultural bilingüe. Las direcciones provinciales de educación bilingües tienen a su vez la misma estructura que tienen la educación hispana, es decir, tienen coordinadores zonales, tienen subsecretarios, tienen toda la estructura orgánica y
y complementaria con toda la gente preparada para sacar adelante toda esta educación. Ahora yo pienso que no solamente es una cuestión de estructura o de ley, hace falta también despojarnos de algunos sentimientos que todavía hay rezagos. No quiero decir racismo porque ahora ya no se utiliza el término, pero sí sigue existiendo, se siente en el ambiente, hay en el clima esta sensación entre el indígena y el mestizo, ¿no? Existe como un recelo. Hace falta despojarnos del poncho, hace falta despojarnos del terno y sentir que somos todos iguales, todos somos ecuatorianos, independientemente del color, de la etnia, del lugar, todos somos iguales, ¿no es cierto? Respetar la interculturalidad es un deber constitucional hoy. Es una obligación constitucional, además que debe ser un compromiso aunque no esté en la Constitución. El tema es cómo articular esas fortalezas de las particularidades o especificidades de cada cultura con lo que requiere el país para integrarnos, Gloria Vidal. Así es. Bueno, yo quisiera hacer nada más una precisión sobre lo que acaba de señalar Rosario. No es que se duplica la estructura, sino que la misma estructura de coordinaciones zonales, de sedes administrativas, de circuitos y distritos, contempla la interculturalidad dentro de ellos, con representantes de la educación intercultural y bilingüe, en el caso de que haya el bilingüismo en la zona. Desconcentrado. Desconcentrado hacia territorios, para un mejor servicio a la ciudadanía. En este momento nosotros nos encontramos con los servicios de la educación están demasiado centralizados y la idea es que cada uno de los territorios pueda tener un servicio más cerca del ciudadano. Eso por un lado, solamente para hacer esa precisión. Por otra parte, creo que es importante señalar que nosotros de facto somos interculturales, ¿verdad? Claro. Inclusive cuando hablamos, cuando comemos, ¿verdad? Nosotros comemos yapingachos, ¿verdad? En un momento determinado podemos servirnos los yapingachos con sal prieta, es decir, hay toda una interculturalidad que hace a nuestra riqueza nacional y negarlo es realmente un despropósito. Entonces, cuando nosotros nos planteamos una malla curricular y unos contenidos específicos en la educación a partir del lenguaje, del estudio del lenguaje, a partir del estudio de su literatura, de las ciencias sociales, tenemos que poner una trama muy fina que nos permita justamente acercarnos cada uno de nosotros a esa riqueza de lo que es nuestro Ecuador. Ahora, el tema es, teníamos la obligación de hacer las consultas prelegislativas para ese tema casualmente. ¿Quedan satisfechos las partes, quedan satisfechos los distintos sectores de la población? Sobre todo el tema en Pachacútec, en la Conalle, que es donde más han criticado y donde más se ha reclamado. Yo pienso de que el país todavía no madura políticamente y seguimos todavía actuando ciertos sectores politiqueramente y son esos sectores los que nunca van a estar contentos, nunca van a estar Javier Tomalá está señalando con el dedo. El tema, la pregunta es ¿se realizó la consulta prelegislativa? ¿Hubo el acercamiento? Hubo el acercamiento, hubo la sociabilización, pero de pronto un sector quiere cambiarlo todo, un sector quiere ser un Estado dentro de otro Estado, quiere tener un viceministro, quiere excluirse, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta ley, al revés, incluirlos completamente, pero ellos quieren excluirse y entonces eso no lo vamos a permitir por el bien del país. Javier Tomalá, estamos domingo 19, probablemente el martes entra a votación la ley de educación. ¿Existen los votos? ¿Cuántos votos? Mire, yo creo de que si los asambleístas responden al sentimiento de un pueblo que los eligió, que tiene en la educación su máxima esperanza, ellos, y si han leído la ley, ellos van a votar y tendremos una gran mayoría. Rosario Huilcapi, ¿usted es tan optimista como el asambleísta Javier Tomalá? Sí. Pienso que 3 veces sí se me pareció a Pedro Vargas. Me parece que hace falta tener optimismo. La red de maestros y de maestras por la revolución educativa estamos muy optimistas. Estamos participando inclusive de las reuniones, de las asambleas que se hacen. Hemos participado también en la Asamblea Constituyente con algunos criterios. Estamos muy conscientes de que realmente esta ley tiene que salir adelante. ¿Esta ley va a cambiar? Esta ley, pienso que sí. Ok, vamos donde la ministra y ya para terminar me queda menos de un minuto. Ministra, ¿cómo complementar esta educación general con la universitaria? Porque durante muchos años, históricamente, ha habido un gran divorcio en el país entre la educación general básica, que se llamaba, con la educación superior. Así es. La idea justamente es lograr que esta articulación se dé, no solamente con la universidad,
universitaria, sino también entre los niveles de educación inicial, básico y bachillerato, que también había una gran desarticulación. Hemos iniciado todo un diálogo con el Sistema Nacional de Educación Superior. Hemos iniciado este diálogo abierto, franco, y la necesidad de que nuestras evaluaciones de logros estudiantiles en el último año, por ejemplo, permitan esa articulación y que haya un examen único para nuestros bachilleres, que sea el examen habilitante para el sistema de educación superior. Y ya para terminar, la educación particular complementaria a la pública, porque se trata a veces de satanizar a la particular también. Es evidente que ha habido abuso, pero también ha habido abuso en lo público. Así es. La idea justamente, Carlos, es que todo el mundo tenga acceso a la educación pública. La educación privada es aquella educación que sirve a un determinado segmento de la población, pero que la gente pueda elegir. Durante mucho tiempo el Ecuador no tuvo posibilidades de elegir por el deterioro de la educación pública. La gran diferencia. Así es. Señora ministra, muchas gracias. Hemos estado con Gloria Vidal, Rosario Huilcapi y Javier Tomalá, con quien hemos conversado y analizado sobre la Ley de Educación General Intercultural. Estos son los temas que el país necesita debatir sin politizarlo, con profunda responsabilidad, con profunda objetividad. El camino a la equidad, decía Simón Bolívar, es la educación. Si quiere ver este programa, no se olvide de ingresar a www.ecuadorenvivo.com. Hasta el próximo día domingo. Un fuerte abrazo. Esto fue Pulso Político aquí en TC Televisión. Hasta en los lugares más recónditos. ¿Está haciendo o se va a hacer? Ahora ya está en proceso. Ya con la aprobación de la ley, supongo yo, que irá con lo más urbano marginal, incluye lo rural. Sí. Hay comunidades y caseríos, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, que están alejados de la urbe y que cuentan con internet. ¿Sí? Entonces, pienso además que no solamente es el Estado el que tiene que proporcionar la máquina y el conocimiento, sino que también ya es un deber propio del profesor, del maestro, de buscar el conocimiento, perfeccionarse, ¿no es cierto? Eso en toda profesión, además. Exacto. Con la nueva ley se supone, y así está delineado, que van aquí para todos los colegios y las escuelas a nivel nacional. Se ha hecho también un convenio con la CNT. Ahora, por ejemplo, el internet está siendo masificado en las escuelas y en los colegios. Ahora, eso se requiere, volvemos al tema, se requiere compromiso, se requiere recursos, se requiere presupuesto, etcétera, etcétera. Sí, dentro de lo que es presupuesto, señora ministra, se supone que año a año debíamos irnos acercando a ese famoso 6% en relación al Producto Interno Bruto. ¿Cómo estamos? Y nos estamos acercando, es decir, cada año ha habido la voluntad política de hacerlo. Cada año la educación ha ido incrementando justamente presupuestariamente distintos rubros. Hoy el Ministerio de Educación